Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Edison de Freitas y soy asesor inmobiliario de Century 21 y estoy aquí en esta oportunidad para hablar de temas inmobiliarios. Recordar que como asesor inmobiliario estoy constantemente en contacto con todas las personas que damos forma al sector, con asesores inmobiliarios, con brokers inmobiliarios, con financieras, con bancos, con brokers de financiación, con compradores, vendedores, con fondos de inversión, con personas que quieren alquilar. Al final se generan muchísimas dudas en el sector que muchas personas no las conocen y por eso estoy aquí para hablar sobre estos temas inmobiliarios. En este caso he decidido hablar sobre las hipotecas. Recordar que alrededor del 75% de las personas en España compra con una financiación, con un crédito hipotecario y de aquí la importancia de este tema. La hipoteca o el crédito hipotecario es un crédito con garantía del inmueble que vamos a comprar y que hay que cumplir unas ciertas características como compradores para poder comprar una vivienda con hipoteca, pero también la vivienda tiene que tener unas características, ¿vale? Así que este es un tema bastante profundo que tiene muchas variantes y que debes conocer las condiciones básicas y es a lo que yo voy a hablar en este momento. Entonces, básicamente en España las viviendas se financian el 80% del valor de la vivienda y el otro 20% restante significa la cantidad que tenemos que aportar, ¿vale? Pero no se queda aquí la cosa. También tenemos que pagar unos impuestos y unos gastos para comprar una vivienda. En la Comunidad Valenciana, que es donde me muevo yo, el impuesto que se paga, llamado ITP para viviendas de segunda mano e IVA para viviendas nuevas, pero que los importes, los porcentajes son exactamente los mismos, solo cambia el nombre, ¿vale? En términos generales hay que pagar un 10%, ¿vale? Que luego hay unas reducciones de un 2 o de un 4% dependiendo del perfil del comprador. Por ejemplo, para compradores menores de 35 años, con unos ingresos inferiores a 25.000 euros anuales, podrían tener una reducción de un 2% y pasar a pagar de un 10 a un 8% de impuestos, ¿vale? Por ejemplo, para familias numerosas o familias con minusvalía, podríamos pasar a pagar de un 10 a un 6%, una reducción de un 4%, ¿vale? Entonces, es importante saber esto a la hora de realizar los cálculos porque es una cantidad importante que tenemos de deducciones, ¿vale? Y luego tenemos que pasar a los gastos que tenemos. Por un lado hablamos de los impuestos y ahora hablamos de los gastos. En los gastos hablamos de que hay que pagar una notaría para registrar esa compra-venta y los gastos de registro propiamente, ¿vale? En este caso, esos dos gastos están en torno a un 2% del valor del inmueble. Esto quiere decir que hemos hablado antes de una aportación inicial del 20%, de los impuestos en términos generales de un 10% y de los gastos de un 2%, lo que haría un total de un 32% aproximadamente que necesitaríamos para comprar una vivienda. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, si compras una vivienda y puedes aportar más del 20%, esto facilita la financiación, esto hace que el banco te vea con mejores ojos. Y por supuesto, por ende, al aportar más capital, el banco financia menos, con lo cual pues tendrás menos años de financiación o puedes optar por menos cantidad de financiación, con lo cual las cuotas pueden ser mayores o menores dependiendo de qué producto elijas. ¿Vale? Recordad que los bancos no prestan dinero de forma altruista, ellos tienen que ganar dinero y de allí salen los tipos de interés. Los tipos de interés es lo que el banco te va a cobrar por prestarte el dinero, ¿vale? Para el banco tiene que ser una operación interesante, es decir, ellos tienen que ganar dinero, ¿vale? Se garantizan de que ganan dinero, pero tienen que conservar unas condiciones de riesgo, porque el banco asume un riesgo al prestar dinero y esas condiciones de riesgo van un poco en función del empleo de la persona, ¿vale? Y de la vivienda. Esto quiere decir que si la persona tiene un empleo fijo, pues es para el banco una hipoteca viable, y si la persona no tiene un empleo fijo, no es viable, tan simple como eso, ¿vale? Luego también es válido para los autónomos, tienen que tener una antigüedad superior a un año para que el banco valore prestarle dinero a un autónomo, ¿vale? Luego, evidentemente, los ingresos, la cantidad de dinero que percibimos por nuestro trabajo, diría si es viable o no una hipoteca.
En términos generales, los bancos prestan un 30% de nuestros ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por un ejemplo, de una nómina de 1.000 euros, el banco te prestaría hasta máximo 300 euros. Es decir, que esto aplicaría tanto para créditos personales como créditos hipotecarios. Entonces, el cálculo que se haría del valor de la vivienda, de la aportación inicial, sumados a tu edad y a tus ingresos, nos dirían cuánto podemos pagar al mes y si es viable o no. También es cierto que hay casos en los que los bancos prestan un 100%, pero esto va un poco también en función del tipo de trabajo que tiene la persona, como por ejemplo si eres un funcionario público, un funcionario de carrera que has entrado a un cargo público con oposiciones, pues tienes mejores condiciones de financiación porque el banco ve que eres un perfil más fiable, ¿vale? De todas formas, esto habría que conversarlo contigo personalmente, o por teléfono, o con mensaje. Al final podemos esclarecer todas las dudas que tengas. Me encantaría poder hablar contigo y aclarar cualquier duda que puedas tener, porque para eso estoy. No dejes de contactarme, no dejes de enviarme un mensaje directo por redes sociales, un WhatsApp o llamarme. Da igual que estés dentro o fuera de España, estaré encantado de hablar contigo y de aclarar cualquier duda. Recuerda que mi nombre es Edilson de Freitas. En redes sociales me encuentras como Live Valencia y que estaré aquí disponible para hablar contigo de cualquier tema. Te puedo ayudar a comprar, a vender, a alquilar o por supuesto en temas de financiación también. No dejes de darle like a este vídeo, de compartirlo porque seguramente alguien pueda necesitar información y espero tu contacto. Gracias por estar allí, gracias por verlo hasta el final y estaré siempre grabando vídeos y comentando cualquier tema. Si necesitas algún tipo de información adicional, estaré encantado de recibir tu contacto y que me sugieras algún tema porque supuestamente podemos hablar de lo que tú quieras. Muchas gracias, un saludo, chao, chao.